Buenos días, distinguidos y apreciados estudiantes. Es un gusto, es un placer para mí poder compartir con ustedes nuevamente en este salón virtual y en marco al presente curso vamos a trabajar nuestro curso de Derecho Administrativo y el mismo corresponde exclusivamente en marco a la clase número 2. Y desde ya darles a todos y cada uno de ustedes, amigos, una cordial bienvenida a este salón virtual, principalmente en nombre de la universidad, darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por encontrarse en este curso, pidiéndoles y solicitándoles de verdad desde ya una amplia disculpa, toda vez que la semana anterior tuve problemas de comunicación, pero gracias a Dios se han solventado y hoy ya estamos en este salón. En ese sentido, amigos, si alguien de los compañeros que nos escuchan y están en el presente curso aún no se encuentra integrado al grupo de Telegram, puede hacer una solicitud al correo fg042@urural.edu.gt y yo con mucho gusto le voy a estar haciendo llegar el enlace para que pueda integrarse al grupo de Telegram. Les repito, fg042@urural.edu.gt. En ese sentido, vamos a proceder. La semana anterior hablábamos o identificamos que nuestra clase el día domingo y el día miércoles, de que la clase correspondía específicamente al curso de ese ámbito general o las nociones generales del Estado. Ahora bien, hoy vamos a trabajar el derecho administrativo, es decir, el marco genérico del derecho administrativo. Por lo tanto, nuestro objetivo en clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca el ámbito de aplicación del derecho administrativo, así como su origen, objeto y características. Es decir, entonces vamos a identificar qué es el derecho administrativo y para el efecto vamos a identificar qué es la administración pública. Primero, la administración pública siempre va a derivar de una actividad. Perdón por la comunicación, amigos, perdón por la comunicación. Hice un clic mal y desactivé tanto cámara como audio. Por lo tanto, vamos a identificar nuevamente la administración pública, ¿qué es? Es una actividad que busca servir a los habitantes del estado de Guatemala y permite la realización del bien común. Bueno, ¿por qué este concepto es importante y por qué deviene o deriva a ser eminentemente vinculante? Si recordamos el ámbito y lo identificábamos la semana anterior, lo relacionado a la realización del Estado como tal, siempre va a enmarcarse a la realización del bien común. Por cuenta de ello, la Constitución Política de la República, recordarán que establece ese margen, ese orden lógico a través del cual todo el conglomerado del Estado es el bien común. Por lo tanto, entonces identificamos que el servicio, obviamente, cómo se va a conllevar esta realización del bien común, está a cargo de personas denominadas funcionarios y empleados públicos. Por lo tanto, entonces identificamos que es la actividad por la cual el Estado anima y dirige los innumerables mecanismos de su organización. Todas las funciones deben estar encaminadas siempre a el bien común. ¿Por qué, amigos? Y esto porque es importante. Es importante porque debemos de comprender que efectivamente la administración pública siempre va a tener un interés. El interés va a radicar en
en que los funcionarios y empleados públicos van a realizar todas, absolutamente todas sus actividades en marco a la ley. Esto determina y deriva en particular lo que a bien nos establece un principio en el derecho administrativo que se denomina el ultra vires administrativo. Por consecuencia de ello, debemos de comprender entonces que el ultra vires administrativo no es más que esa denominación, esa función, esta certeza a través de la cual se pretende que tanto los funcionarios y empleados públicos cumplan con su mandato legal, cumplan con el orden lógico de realización de sus funciones y obligaciones. Y ahí entonces la administración pública. Es por ello entonces que al entender qué es la administración pública, entonces vamos a comprender y vamos a definir la siguiente conceptualización del derecho administrativo. En concepto podemos identificar que el derecho administrativo es una rama del derecho público y que forma un conjunto de normas y de principios jurídicos que regulan la administración estatal. Vamos a identificar las tres y de ellas vamos a realizar un análisis en conjunto. Por lo tanto, la segunda definición es el conjunto de reglas que permiten a los particulares adquirir derechos y contraer obligaciones para satisfacer las necesidades públicas. Y número 3 es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre Estado y los particulares. Entendiendo ese punto de vista, vamos a encontrar de que existe un sinónimo en los tres conceptos. ¿Cuál es ese sinónimo? Las normas, ¿sí? Veamos, cuando identificamos la norma debemos de comprender que el derecho administrativo es un derecho eminentemente formalista. Y ahí es en donde comprendemos que es necesaria la creación de normas. Se recuerdan que la semana anterior identificábamos de que el Estado como tal va a partir de tres poderes importantes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero vemos cómo el poder ejecutivo y legislativo son vinculantes, puesto que de ellos se emiten normas. Por supuesto, en el ámbito judicial, el cumplimiento, pero para el funcionamiento del organismo judicial también hay normas de carácter interno. Y esto es importante porque cuando hablamos de reglas, de normas, establecemos de que debe existir ley, o siempre el derecho administrativo se va a basar en algo sustentable que deriva de la norma o regula de un aspecto eminentemente legal, y que obviamente aquí entendemos y comprendemos que el empleado público o el funcionario entonces va a actuar o su realización o sus actividades las va a realizar siempre con base a lo que se establece en la norma. Y el principio del ultra vires administrativo entonces es de que el empleado o funcionario público va a ser responsable exclusivamente de lo que la norma sí le establece. No puede superarse ese ámbito, puesto que no va a cumplir lo que la ley no le regula. Por lo tanto, cuando identificamos que efectivamente es un conjunto de normas, definitivamente, ¿cuál va a ser su fin? De regular el Estado. Ah, pero solo el Estado. No, porque también del Estado va a derivar una relación. ¿Con quién? Con particulares. Y ahí entonces es en donde se determina tanto los derechos y obligaciones que van a ir conllevando el marco específico del derecho administrativo, tanto por parte de los funcionarios y empleados públicos, como en particular podemos identificar del ámbito funcional del Estado. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la administración pública? Primero, reglamentar actividades jurídicas y no jurídicas, una a través de leyes y otra a través de manuales, instructivos, memorandos y otros. En la administración pública vamos a encontrar que, si bien es cierto, el derecho administrativo es eminentemente formalista, y esto se los patentizo, es eminentemente formalista porque
Va a existir una norma, van a existir reglamentos que van a derivar de acuerdos ministeriales, pero también van a existir manuales, instructivos y memorandos, y estos deben de ser respetados, tanto por el como el que administra, como el del administrado. Ah, ahora bien, me dirá alguien, pero mírale que entonces un memorando puede ser superior a la ley. Imposible. Recordemos la pirámide de Kelsen, la pirámide kelseniana para otros, es este ámbito a través del cual nosotros podemos crear y determinar, ojo, una pirámide legislativa dentro de la cual el marco constitucional va a superar siempre cualquier actividad. Ay, me dirá alguien, pero mírele que en materia del derecho internacional se apega. No siempre. El derecho internacional o los convenios internacionales van a ser equiparados a la Constitución Política de la República cuando se trata de derechos humanos. Cuando se trata de otro tipo de legislación, va a ir a la ley ordinaria. Y esto es algo que no me estoy inventando, definitivamente es la patentización de la norma, y es por ello que cuando identificamos los distintos manuales, instructivos, memorandos y demás, ninguno puede ser ni superior, menos a la Constitución Política y menos aún de las leyes ordinarias, e incluso las reglamentarias llegan a tener un énfasis de vinculancia superior a un memorando de instrucciones o manuales de instrucciones, salvo también que los manuales sean aprobados a través de acuerdos, que entonces aquí ya adquieren un carácter también de ley, en este caso de ley reglamentaria. Por lo tanto, estos aspectos son importantes, ¿verdad? El ámbito de la reglamentación, entonces nos conlleva a un principio en el derecho administrativo que se denomina el principio de legalidad. En lo sucesivo ya vamos a identificar en qué consiste. Punto número 2, fundamentar procedimientos administrativos. Cuando identificamos el ámbito de fundamentar procedimientos administrativos, establecemos que evidentemente se debe de establecer cómo el administrado se puede defender frente a una acción en cuanto a la administración pública que se tramite o se inste en su contra. Asimismo, ¿qué procedimientos administrativos se van a realizar para las distintas diligencias que conlleven el ámbito administrativo y que consecuencia de ello siempre nos van a determinar este margen a través del cual el procedimiento es eminentemente vinculante? Me preguntará alguien, pero mírele que el procedimiento lo crea solo la institución. No, el procedimiento normalmente se basa en lo que para el efecto establezca y reglamente o regule la respectiva legislación. Por cuenta de ello, entonces, empezamos a determinar y establecer este ámbito procedimental que efectivamente va a adquirir un carácter de legalidad. Por supuesto, me dirá alguien, mire, pero yo he visto que los procesos administrativos son más simples. Por naturaleza, deben de serlo. Ojo, no antilegales, porque los procedimientos administrativos son legales, por supuesto, pero son poco formalistas. Eso quiere decir, amigos, entonces, que evidentemente cuando se establece fundamentar procedimientos administrativos, estamos identificando o estamos estableciendo que evidentemente es la aplicación del mismo, conllevar y conforme los principios del derecho administrativo que se cumpla con ellos y que a través de estos evidentemente se pueda establecer e instar principalmente el marco de la funcionalidad del derecho administrativo. Como punto número 3, identificamos afirmar que la administración pública es única y que no existe diferencia con la administración privada. Pues, quienes conocen de la administración, evidentemente me van a decir, bueno, administrar es administrar. Y definitivamente en el ámbito privado lo que causa muchas veces es de que tal vez no existe tanto orden lógico de documentación, pero sí que la existe. O sea, siempre debe de existir un sondeo, y para los compañeros que están estudiando auditoría ahora me dirán, no, pues Rick, por supuesto, debe de existir una correlación de información. El asunto es de que tal vez no se va a llevar procedimientos como por ejemplo la ley de compras y contrataciones del Estado, pero la administración es administrar. O sea,
Cuando hablamos de la administración, diferencia tal vez no va a haber, porque definitivamente en el ámbito privado como público, pues el privado es a su forma. ¿Quién va a fiscalizar? Únicamente el ente privado. Por otra cuenta, en el ámbito público, pues sí, fiscaliza en este caso, Contraloría General de Cuentas. Pero en ambos casos la administración es una. La administración tiene un fin, un objetivo y una determinación especial. Por cuenta de ello, entonces, determinamos y establecemos este marco lógico a través del cual la administración es única. No hay cambio alguno. Bueno, el derecho administrativo. Bueno, previo a continuar, amigos, para, digamos, si alguien de los que me está escuchando tiene algún comentario, algo que no le haya quedado duda, previo a identificar un poco más de la historia del derecho administrativo y que podamos llegar a este orden lógico, si alguien tiene alguna duda de lo que llevamos en clase, pues este es el momento, ¿verdad? A través del cual podemos identificar, es este el momento a través del cual, previo a continuar, puedo hacerles yo contestar sus respectivas dudas. Yo voy por un vaso de agua y los veo inmediatamente.
Bueno, al no haber dudas, distinguidos amigos, entonces voy a proceder a continuar con nuestro respectivo curso. En ese sentido, entonces, vamos a identificar el origen del derecho administrativo guatemalteco. Primero vamos a identificar que nace a la vida jurídica por medio de la organización constitucional, es decir, a través de la Constitución Política de la República. El sistema nació al dictarse la primera Constitución de Guatemala en el año 1825. Y recordemos que anteriormente a la primera Constitución en Guatemala, pues también habíamos establecido un régimen de Estado a través de distintas constituciones, como lo son la Constitución de Cádiz, por ejemplo, y otras constituciones que definitivamente nos conllevaban a una creación de un Estado, pero es particularmente a través de la Constitución del año 1825, en donde se da origen entonces a nuestro derecho administrativo. Por lo tanto, en Guatemala el nacimiento se repite a regir la Constitución después que otra Constitución fue derogada por el rompimiento del órgano constitucional o del orden constitucional. Este normalmente suele surgir por un golpe de Estado y por lo tanto el sistema organizacional guatemalteco descansa en tres organizaciones principales y que las hemos identificado como lo son el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial, que por cuenta de ellos evidentemente es esta forma a través de la cual en aspectos genéricos podemos establecer eh, efectivamente, determinamos este marco y este orden lógico a través del cual entonces la organización del Estado, como lo identificábamos al inicio de clase y también la semana anterior, pues va a surgir específicamente de estos tres poderes que son eminentemente vinculantes, que definitivamente son necesarios específicamente porque el Estado de Guatemala ha determinado estos tres poderes como tal y que efectivamente son la base administrativa de la formación del mismo. Por lo tanto, entonces, distinguidos amigos, vamos a proceder entonces. Vamos a establecer entonces el marco lógico del derecho administrativo como tal. En cuanto a su origen ya identificado, vamos a identificar las características del mismo. Primero vamos a identificar de que es un derecho joven, pues este surge con la Revolución Francesa y nace como un producto del surgimiento del Estado de Derecho. No ha sido codificado. El derecho administrativo definitivamente no se puede hablar de una codificación como tal, sino que únicamente identificamos o establecemos que el mismo no existe como en materia laboral un código de trabajo, código civil, código penal, sino que en el derecho administrativo definitivamente o lo que codificamos son las competencias administrativas, es decir, todas y cada una de las leyes que identifiquen el ámbito constitucional van a determinar y van a establecer en proporcionalidad cada ley que como consecuencia de ello nos conlleve un orden o un establecimiento lógico de funcionalidad. Por lo tanto, entonces, el mismo no tiene un código en especial, pero sí tiene leyes que lo van a regular, y dentro de las cuales el ámbito administrativo, desde la Constitución Política de la República, podemos identificarlo. Seguidamente identificamos que es un derecho subordinado porque depende de una ley superior. Y definitivamente la ley superior es nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y también de las leyes constitucionales. Es un derecho autónomo porque la autonomía es la especialización y las relaciones que regula se van a basar específicamente en el principio de normatividad que lo informa. Esto quiere decir, en cuanto al derecho autónomo, de que es un derecho que su creación, su funcionalidad y su ámbito de aplicación no deriva o no deviene de algo distinto, por cual
podemos comprender de que la autonomía va a derivar de que tiene su propio reglamento y su propia legislación, principios y también doctrinas que van a explicar cómo opera e impera el derecho administrativo. Es un derecho dinámico y es dinámico por la naturaleza del servicio y por la labor que desarrolla, o que en este caso desarrolla la administración pública, que se encuentra en constante cambio, más que todos los procedimientos. Entonces, la jerarquía normativa la vamos a identificar de la siguiente manera. Y básicamente es en donde vamos a comprender este ámbito de la pirámide de Kelsen, que a bien les identificaba hace breves minutos. Y es que debemos de comprender que, por ejemplo, la Constitución Política de la República es un ámbito a través del cual vamos a determinar como el primer punto, el punto toral a través del cual el derecho administrativo surge. En nuestra Constitución Política de la República identificamos y determinamos quiénes van a ser las máximas autoridades del Estado, cómo se van a organizar las mismas, y de ahí encontramos la creación incluso de aspectos importantes y vinculantes. Ejemplo de ello, por ejemplo, las funciones del presidente de la República de Guatemala, cómo funciona, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, y de cada uno de ellos van a encontrar ustedes de que, por ejemplo, en cuanto al organismo ejecutivo, por así decirles, o de identificación del presidente y vicepresidente, vamos a encontrar una ley especial, que es la ley del organismo ejecutivo. En el ámbito judicial vamos a encontrar la ley del organismo judicial y por consecuencia, en el ámbito legislativo, pues también vamos a encontrar la ley orgánica del organismo legislativo. Por lo tanto, entonces, la Constitución Política de la República es este principio toral, jerárquicamente principal, y que es a través del cual nosotros vamos a comprender el marco de la creación del Estado y su formación política y cómo va a imperar el mismo. Luego identificamos las leyes constitucionales. Las leyes constitucionales son vinculantes porque recordemos que son estas leyes que, ojo, no son la Constitución, pero sí tienen una ley jerárquicamente constitucional. Por consecuencia de ello podemos comprender, por ejemplo, el ámbito de protección a la Constitución, por ejemplo, para identificar, establecemos la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad como un ejemplo, y que eminentemente es vinculante en cuanto a la protección del órgano del Estado, y que como consecuencia ellos adquieren este rango, ¿verdad?, de ser constitucional. Otra de ellas, por mencionar, podríamos identificar la ley del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, las elecciones, ¿verdad?, en donde se establece este marco, ¿verdad?, a través del cual se va a establecer cómo vamos a elegir nosotros como gobernados o como pueblo, mejor dicho, nuestras autoridades. Bueno, y luego dejamos las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias administrativas, entonces van a ser los reglamentos, acuerdos emitidos en Consejo Ministerial, acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales. Luego identificamos las leyes civiles o comunes, que esto es en marco administrativo, es decir, todas las leyes distintas al derecho administrativo que van a ser eminentemente supletorias. Y aquí entra la ley del organismo judicial, el Código Civil y toda clase de códigos, procesal civil y mercantil, y todos y cada uno de ellos vinculantes definitivamente en marco al derecho administrativo. Y como punto 4 encontramos las doctrinas y principios jurídicos, que de estas vamos a encontrar las doctrinas y principios generales, doctrinas y principios especiales, doctrinas y principios del derecho, doctrinas y principios del derecho administrativo. Por lo tanto, entonces, este ámbito de la jerarquía son vinculantes, ¿verdad? Y es que en su totalidad es un aspecto toral
es un aspecto toral el ámbito de comprender que sin ley no hay derecho administrativo. Eso aunado a que evidentemente el derecho administrativo en su funcionalidad, pues va a partir evidentemente de la norma. Claro, me dirá alguien, pero mire, Licky, y si hay doctrinas que lo explican. Bueno, cuando hablamos de las doctrinas, claro, va a ser la forma en que vamos a interpretar la norma. Por eso, si ustedes se dan cuenta en cuanto a la jerarquía, establecemos en primer punto un orden constitucional, establecemos nuestra Carta Magna como vinculante y principalmente funcional en cuanto a este aspecto que en particular nos va a determinar el orden de creación de la respectiva norma. Finalmente, su ubicación y distensión clásica. Es importante hacer referencia que en el derecho administrativo existen dos sistemas que pueden identificarse o que pueden establecer qué es el derecho administrativo. Y de ella siempre ha existido una serie de complejidades y vamos a identificar que de ella se encuentra el sistema francés y el sistema anglosajón. Por su cuenta, el sistema francés, encabezado por Francia e Italia, son los países que han constituido el derecho administrativo independiente del derecho civil o del derecho privado. Su fuente principal es la ley, de donde se deriva el principio de legalidad. Y por su cuenta, el sistema anglosajón, encabezado por Inglaterra y Estados Unidos, dependiente del derecho civil o privado, su fuente principal es la jurisprudencia y precedente administrativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sistema francés y anglosajón? Definitivamente que uno de ellos va a fundamentar su aplicación en la ley, obviamente con base al principio de legalidad, y por su cuenta el sistema anglosajón lo va a derivar a la jurisprudencia y los precedentes administrativos. Y estos dos sistemas del derecho administrativo son vinculantes y en nuestra legislación son vinculantes tanto el sistema francés como el anglosajón. Sin embargo, debemos de comprender que en cuanto al francés es por la aplicación ordinaria, en cuanto al anglosajón, en cuanto a resolver los conflictos que puedan darse en marco a la administración pública. Con esto, distinguidos y apreciados compañeros, estamos dando terminada nuestra clase número 2 del curso de Derecho Administrativo, y si alguien en este mismo momento tiene alguna duda al respecto, si tienen algún comentario o algo que realizar en base o con base al presente curso, es este el momento a través del cual pueden ustedes realizar sus respectivas dudas, y es en este mismo momento en donde yo puedo proceder a contestar las mismas. De no haber consultas, distinguidos amigos, hacerles referencia que si alguien aún no se encuentra integrado al grupo de Telegram, por favor puede enviarme un correo electrónico a la dirección fg042@urural.edu.gt y yo con mucho gusto voy a estar haciéndoles llegar el enlace para que ustedes puedan integrarse al grupo correspondiente. Hacerles referencia también, distinguidos amigos, que en marco a nuestro presente curso no hay o no existen ningún tipo de obligación de enviar su asistencia. Se los identifico de esa manera porque distintos compañeros me han enviado correo electrónico ahora mismo identificando de que se encuentran presentes en clases. Por lo tanto, eso no es necesario que ustedes envíen un correo electrónico confirmando su asistencia en clase. Eso no quiere decir que no sea importante estar en clase, pero la confirmación no es necesaria. Entonces, desde ya acá saludando a los compañeros que me han enviado correo electrónico, el compañero Frisdi Pérez de Coatepec, que nos envía una solicitud a Telegram, y definitivamente saludos a los compañeros que también nos han enviado correo electrónico de Alta Verapaz, también acá encuentro compañeros que me han enviado correos de la sede de San Marcos, de Chimaltenango. Es un gusto, es una bienvenida a todos y cada uno de ustedes, compañeros, por estar en este curso. A los compañeros de Quetzaltenango que nos están enviando ahora mismo su respectivo
correo electrónico, pues también los compañeros que se encuentren o que aún no tengan su integración al grupo de Telegram, por favor envíen un correo. El correo electrónico es fg042@urural.edu.gt. Bueno, vamos a proceder, digamos, Francisco Carrillo dice, ¿cómo se divide la competencia de un acto administrativo? Vamos a ver. ¿Cómo así, compañero Francisco? Si usted me puede ampliar su pregunta, yo con mucho gusto se lo puedo contestar, solo o sea, no le entiendo la conceptualización del mismo, yo con mucho gusto se la puedo contestar. Jamie dice, cuando se trata de anglosajón en el derecho administrativo, no comprendo ese concepto, ¿me podría aclarar ese enunciado? Bueno, en cuanto al derecho anglosajón, su base, o digamos, sus inicios derivan de Inglaterra y Estados Unidos, pero en particular o en un punto específico, podemos determinar que del mismo vamos a determinar que su base es cómo funciona el derecho administrativo. Por eso identifica el marco de la jurisprudencia y aplicación administrativa. Quiere decir esto, o se determina que ellos sustentan, o el sistema anglosajón del derecho administrativo sustenta su esencia en la forma en que se ha aplicado el derecho en el Estado. En cambio, en el otro sistema lo basan, o su base principal va a derivar específicamente, el sistema francés va a derivar su base en el ámbito legal, de donde surge el principio de legalidad y dentro del cual enmarcamos que evidentemente en este caso, para que el acto o el ámbito administrativo sea válido, es necesario que el mismo se encuentre establecido en ley. El sistema anglosajón en cuanto a cómo ha funcionado y cómo ha operado el mismo. En ese sentido, vamos a determinar, ¿verdad? Que efectivamente, espero haberles ya ha podido aclarar la respectiva duda, compañera Jamie. Entonces, definitivamente, vamos a entender por su cuenta, ¿verdad? Que evidentemente este derecho administrativo, ojo, acá todavía no estamos hablando de procedimientos, ¿sí? No estamos hablando más que de una teoría general, ¿verdad? Recordemos que hablamos de nuestro derecho o introducción al derecho administrativo para que no nos vayamos a confundir. Bueno, distinguidos amigos, entonces, contestándole al compañero José Enemías, sí, yo les voy a estar haciendo llegar en breves minutos la respectiva presentación, ya va a estar llegando para que se cargue a la plataforma de Telegram y que ustedes puedan tener acceso a la misma. Bueno, con esto, distinguidos y apreciados compañeros, pues vamos a dar, en este caso, por concluida nuestra semana número 2, que corresponde a la clase de Derecho Administrativo, y desde ya darles a todos y cada uno de ustedes las gracias por su presencia en este curso y principalmente hacerles saber que para la Universidad Rural de Guatemala es importante, es vinculante poder estar en el presente curso y principalmente poder compartir lo poco que la vida nos ha podido enseñar a todos y cada uno de los catedráticos. Distinguidos amigos, tengan ustedes y cada uno de ustedes la mejor de las tardes, tengan todos y cada uno de ustedes una excelente jornada académica. Muchísimas gracias a todos por su atención, espero de verdad haberle podido agotar la mayor cantidad de sus dudas, distinguidos amigos, y definitivamente es de mi interés poder compartir